Estamos siguiendo nuestro tema, hermanos. Créanme que este es un tiempo lindo. Yo me deleito cada día en lo que representa la palabra. Un pueblo comprometido con la palabra tiene raíces y ramas en diferentes formas que no puedo dejar de compartir, no puedo dejar de enfocarme en lo que representa. Enero fue un tiempo que hablamos sobre el fundamento, que la palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas. Febrero estamos entrando a hablar sobre la palabra de Dios como la autoridad en nuestra vida. Esto representa que todo lo que maneja nuestra vida debe de estar sujeto a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. Y hoy traje un punto, incluso el tema es un poco desafiante. Y todo esto nos lleva a poder decir, mi tema de hoy, cuando la palabra te contradice. Cuando la palabra me contradice, cuando la palabra tiene razón y yo como ser humano en ocasiones no. Y hoy vamos a desarrollar sobre todo este punto. Quiero leer Romanos capítulo 12, versículo 2 y de esta manera entrar a nuestro mensaje del día de hoy. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La parte del medio, la parte primera y segunda, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está hablando de la mente. Y no está hablando de ningún poder de mente. Está hablando de la transformación que debe de existir en la vida del cristiano aquí en la mente. Y este es el punto. Padre, gracias en esta hora. Oro para que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón en este día. Entrego a ti mi vida, entrego a ti todo lo que tú harás conforme a tu gracia y tu misericordia. Oro por cada uno de los que estamos presentes, que nuestro corazón y nuestro entendimiento pueda estar abierto a lo que tú, Señor, quieres decirnos. En el nombre de tu amado Hijo Cristo, reprendo todo espíritu que a ti no te pertenece. Y permito, Dios, que tu gracia, que tu poder y tu presencia pueda abundar, pueda neutralizar cualquier situación que no es tuyo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Como dije, hemos hablado el enero sobre lo que representa la base. El levantar nuestra vida sobre el fundamento correcto, que es la palabra. Pero ahora llegamos a un punto inevitable. Si la palabra es autoridad, entonces tendrá que confrontar nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar tiene una característica particular. La transformación cristiana no comienza en las emociones, no es emocional. Hebreos capítulo 4, versículo 12, añade que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y después, ¿qué cosa? Las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener presente que no solamente nuestra mente necesita ser regulada y cambiada y transformada, sino las intenciones que hay en nosotros. Cuando miramos esto, la palabra no solo informa, la palabra discierne, la palabra revela y la palabra corrige. Esto es lo que hace la palabra en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro espíritu. En Isaías 55:8, la palabra de Dios dice que
porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos. Hay una gran diferencia entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. El conflicto espiritual no es solo moral. El conflicto espiritual que tenemos en nuestros días es espiritual y mental. Mental. No hay una situación que discutir con respecto a este punto. La mente natural no piensa como Dios. Dios declara que existe una distancia entre su manera de pensar y la nuestra. No se trata de capacidad intelectual, se trata de naturaleza caída. El ser humano tiene una mente limitada. Dios es un Dios soberano que conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Sabe que estamos ligados a un pasado y a una naturaleza pecaminosa, y que nuestra naturaleza pecaminosa solamente busca ir en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la tendencia de hacer siempre las cosas en contra de lo que Dios manda. Por eso es que generalmente nos vamos y violamos las leyes de Dios que están establecidas en la palabra. Entonces, para no violar las leyes, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que ser transformado nuestra mente. Eso es lo que la palabra dice. No es solamente conocer, es cambiar, es corregir, es cambiar patrones. Es cambiar estilo de pensar. Es dejar de lado aquello que a Dios no le agrada, que lo sabemos que no le agrada, y debemos de ir hacia adelante. Entonces no se trata de capacidad ni tratar de ponernos al nivel de Dios. La mente humana justifica lo que Dios condena. Generalmente buscamos ir en contra de los principios de Dios. La mente humana minimiza lo que Dios llama pecado. Dios ya determinó qué está mal y qué es lo que debemos de hacer, pero el ser humano se enfoca en, permítame utilizar esa palabra que yo nunca escuché en mi vida hasta que llegué a Estados Unidos, embarrarse. El ser humano se embarra, se tira en el lodo. A los cerdos le encanta el lodo, ¿correcto? Ellos están felices cuando se tiran en el lodo. Y usted y yo nos miramos y decimos, wow, guácala, ¿verdad? Pero ellos están en su río como el pez en el agua. Pero cuando el ser humano empezamos a distinguir y a poner un paralelismo, el ser humano en ocasiones es experto en complicar su vida y lanzarse y empavonarse en pecado. Porque la actitud del ser humano es ir en contra de la naturaleza de Dios. La mente humana exalta lo que Dios llama orgullo. Siempre tratamos de ir en contra. Y usted dice, pastor, pero yo no recuerdo haber mencionado que voy en contra de Dios. El problema está en que no estamos hablando. Porque Dios no está escuchando lo que decimos. Dios ve lo que hacemos. Las acciones son los que determinan si estoy actuando en favor o hacia la ley de Dios o si estoy haciendo mi propia voluntad. Las acciones. Si la palabra de Dios no confronta nuestra mente, seguiremos creyendo que pensamos correctamente cuando no es así. Si la palabra de Dios no penetra y no permitimos que haga cambios en nuestra vida, siempre pensaremos que estamos en lo correcto, hasta que la palabra venga y nos confronte y nos diga, esto está mal, entonces empezamos a entender. Un ejemplo actual y claro, una persona dice, mientras yo no le haga daño a nadie, todo está bien. ¿Han escuchado eso? La cultura, hermanos, aplaude esa idea. ¿Por qué? Porque suena muy razonable, suena muy madura. Pero créanme, la palabra confronta esa lógica. Esa frase lo confronta. Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Entonces el corazón del hombre está dañado y necesita cambiar. La Escritura revela que el problema no es solo el daño visible que estoy causando, sino la raíz interna, el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia y la incredulidad que hay en el corazón. Entonces, esto es lo que necesita ser confrontado cada día por la palabra. ¿No es verdad que queremos que las cosas sean siempre a nuestra manera y no a la manera de la palabra? El problema no está en otra cosa, sino en mi manera de pensar. La mente humana se autojustifica, pero la palabra de Dios la corrige. Eso es lo que sucede con la palabra. Mire, una de las cosas increíbles, la palabra entra, hermano, y expone que sentirse bien no es lo mismo que estar bien delante de Dios. Porque yo puedo sentirme bien con mi pecado, con mi actitud, con mi vida pecaminosa, con mi vida desafiante a las leyes de Dios. Pero el punto no está en lo que yo sienta. El punto ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Porque mis acciones son las que determinan si estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que cuando la mente humana se autojustifica, necesita una palabra de Dios que pueda corregirla completamente. El que permite que la autoridad bíblica lo cambie, entonces es sabio. La autoridad bíblica se evidencia cuando aceptamos que necesitamos corrección mental constante. La mente es un lugar muy delicado, ¿sabían? Porque de ahí es donde empieza a formarse todo aquello que lo llevamos en acción. Hay personas que son perezosos y tratan de vivir de una forma en la cual invierten mucho tiempo pensando y maquinando, al punto que la mente empieza a volar en diferentes formas. No domina su forma de hacer las cosas, no domina su pensamiento. No sujeta, no tiene disciplina, deambula de aquí para allá la mentalidad, los deseos. Mira algo y le gusta. Empieza a actuar en forma emocional en sus decisiones. ¿Por qué? Porque lo maquina tanto. Dios necesita y habla de que cada uno de nosotros necesitamos someter y permitir que la palabra corrija nuestra forma de pensar. La palabra de Dios expone lo que ocultamos. La Escritura no solo analiza acciones externas, discierne las intenciones. Muchas veces defendemos nuestras decisiones con argumentos razonables, pero la palabra revela motivaciones ocultas. Algunas personas demuestran lo que realmente no es. Algunas personas tratan de minimizar sus actitudes y sus decisiones, pero atrás de todas sus decisiones tiene algo oculto que no lo quiere revelar. Ahora, ustedes dirán, ¿en qué, pastor, está pasando? ¿Cuál es el punto? Primero, el orgullo disfrazado de firmeza, miedo disfrazado de prudencia, resentimiento disfrazado de justicia. Vamos a ver estas tres facetas de una manera particular. El orgullo disfrazado de firmeza. ¿Ha escuchado usted de personas que dicen: yo no voy a ceder porque tengo principios? Pero en el fondo no quiere pedir perdón ni reconocer que se equivocó. Y ese es el problema. No necesariamente que está ligado a un principio. No hay una forma, es un problema mental. Su orgullo lo disfraza de: yo soy firme, yo sé lo que quiero, yo sé esto. Y habla, pero no se da cuenta que detrás de toda su habladuría, las intenciones son otras cosas. La palabra de Dios dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios 16:18. La soberbia es terrible. Ahora, segundo, el miedo disfrazado de prudencia. Esto es lo que la palabra expone, lo quita afuera. ¿Me explico?
Lo que algunos pretenden ocultarlo, la palabra lo expone. Miedo disfrazado de prudencia. Algunas personas dicen, estoy esperando el tiempo de Dios. Pero en realidad no quiere obedecer porque teme perder seguridad, posición o comodidad. No está realmente enfocado en lo que es Dios. Está enfocado en las intenciones que tiene en su corazón. Está tratando de lograr algo que supuestamente nadie descubre, nadie lo sabe, nadie lo conoce. Y sus decisiones van en base a lo que quiere, sus intenciones, no en base a la realidad de su palabra. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no pretende que usted y yo vivamos con miedo disfrazado de prudencia. Tercero, la palabra expone lo que ocultamos. ¿Recuerdan? Resentimiento disfrazado de justicia. Algunas personas dicen, no, yo solamente estoy colocando límites en mi vida. Pero lo que realmente hay es una herida no sanada que busca castigar, pero no restaurar. Hay cosas en la vida del hombre que no es la realidad de lo que dice. Está completamente disfrazado. No hay una realidad, pero la palabra expone completamente las intenciones del corazón. Eso es lo que dice Hebreos. Ahora, Hebreos 12:15 dice, mirad bien que ninguna raíz de amargura prevalezca en su corazón. Hebreos es categórico cuando habla del pensamiento y el corazón y la mente del ser humano. La mente del ser humano puede ser una bomba de tiempo para destruir su propia vida. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el pensamiento es lo que va a hacer. Ejemplo, ¿qué es pensamiento? Pensamiento, ¿qué es la palabra? Perdón, ¿qué es la palabra? La palabra es pensamiento interno. Todo lo que pensamos es lo que hablamos. Entonces empezamos a entender que la mente sana o insana tiene mucha relevancia. En todos los casos la mente se justifica, la palabra de Dios expone. La palabra de Dios tiene tanto poder. Escuchen, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Discierne, ¿qué significa esto? Que lo ve, lo lee claramente, las intenciones del corazón. Entonces empiezo a entender que la palabra de Dios es verdad, y cuando empezamos a guiarnos por la palabra hay claridad. Hay claridad. Cuando alguien habla, no te guíes mucho por lo que habla, guíate por lo que hace. Cuando alguien habla, no mires tanto sus elegancias, mira qué hay detrás de sus intenciones, porque entonces podrás entender claramente lo que está en la vida de esa persona. La confrontación bíblica es un acto de gracia, porque solo lo que es expuesto puede ser transformado. Hay muchas personas que solo guardan y no quieren que nadie sepa lo que está en su mente. Están llenos de basura, están completamente llenos de escombros, están completamente llenos de odio y están llenos de rencor, a conflictos no resueltos en su vida, y tienen enfermo el corazón, pero quieren demostrarte lo que no es hablando. Pero todo lo que tose es basura. Debemos de cuidarnos delante del Señor en todas estas cosas. Lo que Dios pide de nosotros es claridad, integridad y honestidad. Dios pide un corazón, pero en esta hora estamos hablando que la palabra, siendo autoridad, está pidiendo de nosotros que haya una sanidad mental. Que todo lo que pensemos sea honesto, puro y agradable delante del Señor, y que no haya nada. Por ejemplo, una idea clara, cuando a mí me gusta mucho poner ejemplos del matrimonio, porque en el matrimonio es donde se exponen muchas cosas.
Cuando alguien no es honesto en el matrimonio, siempre habrá dificultades que nunca se van a solucionar. Cuando uno de ellos no puede ser honesto completamente en sus palabras y en sus acciones, tarde o temprano va a explotar. ¿Por qué? Porque sale a luz muchas cosas. Cuando hay heridas, cuando hay cosas que han sucedido, pero no quiero contarle porque se va a enojar, se va a poner mal. ¿Y por qué voy a crear? Hermanos, cuando hay algo que simplemente no puedo hablar con mi pareja, entonces hay algo serio. Porque la mente es capaz de transformar y hacerme cometer errores. Por eso es que debemos de empezar a primeramente pedirle a Dios y decirle: Señor, sana mi mente, sana lo que pienso. Algunos no pueden dejar de pensar en basuras en la vida y viven cometiendo errores tras errores, pero tratan de disimular delante de las otras personas. Y eso tarde o temprano se rompe. No hay manera de que pueda ser estable algo que es sucio. No hay. No pude ver en todo mi tiempo de consejería matrimonial, nunca he visto un matrimonio que pueda levantarse si no hay una buena intención en el corazón y una rendición a la palabra. Por eso es que necesitamos permitir y hablar a los jóvenes y decirles: cuídate de con quien te cases, cuídate con quien te metes, cuídate con quien quieres comprometer tu vida. Cuídate, pídele a Dios que guíe ese proceso. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la unión de dos vidas que van a tener que comprometerse por el resto de su vida a ser fiel, a ser sincero y a ser honesto. Y si esto no estoy dispuesto a cumplirlo, entonces simplemente por el camino va a romperse. Pero ¿dónde, pastor, está el secreto de todo? El secreto de todo es: busca una persona que ame a Dios. Porque si ama a Dios, te amará a ti. Si se rinde a Dios, entonces sabes que hay un corazón sano y sus intenciones son buenas. Porque un hombre o una mujer, un corazón dañado, que no se rinde ante la presencia del Señor para que Dios le sane, entonces estamos a oscuras, caminando ciego con ciego, y tarde o temprano se derrumba todo. Y créanme, en todos los casos la mente justifica siempre todo, pero la palabra es la que expone. La palabra lo expone, porque la palabra es luz, la palabra es poderosa. La renovación del entendimiento es un proceso continuo, eso no para. La renovación de la mente es algo que por el cual voy a batallar y vamos a tener que orar y trabajar todo el tiempo. Permítanme leer nuevamente con ustedes Romanos 12:2. Cuando habla la palabra: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro. Pablo no habla de información. Lo que Pablo habla es de transformación. Pablo está claro en el proceso. La palabra renovación, usted dirá, pastor, ¿qué es exactamente la renovación? Porque lo que yo sé es renovar la licencia, renovar la cédula, renovar esto, pero no está hablando en ese aspecto. Está hablando de cambiar y sustituir los patrones viejos de la vida. Reconfigurar y estructurar internamente nuestra vida. ¿Qué significa esto? Ver qué es lo que está mal y arreglarlo. ¿Por qué? Porque la palabra va a mostrarme que estoy mal. Por eso la importancia de orar. Por eso la importancia de leer la palabra. Porque cuanto más conozco la palabra, más me expone y más conocimiento tengo de en qué estoy bien y en qué estoy mal. Ahora, ¿qué
¿Qué es lo que hace la palabra? ¿Qué es lo que hace cuando renueva? Eso implica cambiar criterios de decisión. Ahora, permítame ver con ustedes por parte esto nuevamente. Sustituir patrones viejos. Ejemplo, antes reaccionaba con ira cuando lo confrontaba. Ay, Señor, esa mujer no puedes decirle nada porque se enoja. Pero cuando la palabra está allí, ¿sabe lo que hace la palabra? Cambia la vida y ahora decide responder con mansedumbre. Una persona que conoce la palabra y hace caso a la autoridad de la palabra, sabe que la forma de responder y la forma de tratar y de relacionar con una persona es bajo respeto y amor. Que no hay manera alguna en que cada uno de nosotros podamos decir, yo sé cómo tratar, así me enseñó mi papá, así me enseñó mi familia, así yo crecí y aquí me tienen que aguantar. Si es que no me aguantan, simplemente que se vayan de la casa. Pero yo voy a vivir así. Ese es mi estilo. Así me conocieron. ¿Han escuchado esos términos? El machito. Eso es lo que sucede en la vida de las personas. Determinan vivir en su código, y sus códigos están completamente rotas, corruptas, pero piensan que eso es lo correcto. Pero cuando la palabra confronta, entonces ¿qué pasa? Hay dos decisiones: o le hago caso a la palabra o hago caso a lo que yo quiero. La renovación del entendimiento es un proceso y debemos de sustituir los patrones viejos. Miren lo que dice Efesios, que sabiamente habla y dice: despojaos del viejo. Y también la mujer. Cuando la palabra habla de hombre, también se refiere a las mujeres, ¿ok? Despojaos del viejo hombre y mujer. No cambié el texto, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que no es que Dios quita de mí nada. Yo tengo que tomar la decisión de cambiar y ahora ser una nueva criatura. Yo necesito hacer la decisión. Dios no viene y pone una pistola y dice: si no cambias te mato. Lo que Dios hace es te deja saber lo que tú tienes que hacer y tú tomas la decisión y el paso de cambio. La renovación del entendimiento, entonces, ¿qué es? Es un proceso. ¿Y qué debe de suceder? Reconfigurar estructuras internas. Antes pensaba, mi valor depende de lo que yo logre en la vida. Ahora entiende y dice, mi identidad está en Cristo Jesús. No depende de lo que yo logre, sino quién soy yo en Cristo. Es el valor que tengo. Hermanos, 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Antes pensaba entonces en mi valor, en lo que yo tengo que lograr para ser importante, en lo que yo tengo que ser y demostrar para que la gente me respete. Hoy entiendo a través de la palabra que mi identidad en Cristo es la que me define como persona. Y esto me lleva a que yo pueda ser de mucho valor ante los ojos de Dios. Hermanos, cuando estamos bien allá, verticalmente, estamos bien en forma horizontal. Si estamos bien con Dios, estamos bien aquí. Pero cuando las cosas están mal en nuestra relación vertical con Dios, entonces no esperemos que las cosas estén bien. Soy nueva criatura cuando empiezo a cambiar estructuras viejas en mi vida. Estilos, códigos, formas de hablar, formas de hacer las cosas. Ser personas que disimulan es algo que debo de cambiar. Disimular no es nada más que el primo hermano de mentira. No puedo disimular con las personas. El verdadero cristiano no muestra una cara que no es. No muestra una actitud que no es. Muestra lo que es en la iglesia, en la calle, en la casa, manejando y haciendo lo que hace en todo su existir. No hay un cristiano solo dentro de la iglesia y otra persona fuera de la iglesia. Somos uno en Él y debemos de caminar de esta manera.
Otra de las cosas de la renovación de nuestro entendimiento es, debemos de cambiar criterios de decisiones en nuestra vida. Antes decidía según lo que me convenía a mí. Ahora decido según lo que agrada a Dios. Decisiones que hacemos en nuestra vida no pueden ir en base a lo que solo me conviene, porque eso es egoísmo. Debo de mirar qué es lo que le agrada a Dios, porque probablemente ni va de acuerdo. Ejemplo, usted dirá, pastor, ¿en qué aspectos son estos? En cosas que probablemente no son pecado. Hay personas que batallan y dicen, jóvenes, dicen, no sé qué estudiar, no sé, estoy perdido, estoy perdida, no sé cómo confrontar esto, no sé cómo decidir. Se me está pasando el tiempo y no estoy tomando decisiones. Y son cosas que le preocupan y empieza a tener realmente una situación ya de preocupación. Algunos hasta caen en ansiedad porque no saben qué estudiar. Y usted dirá, pero pastor, son cosas simples. Por supuesto que son cosas simples, pareciera ser. Pero para esa persona en ese momento es algo serio. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le agradaría a Dios que yo pueda estudiar? ¿Por qué? Porque Dios puede poner en mí el querer y el hacer de las cosas que Él se place en que yo haga en mi vida. Qué lindo es cuando entregamos a Dios que Él determine nuestro destino, nuestro futuro. Qué lindo es cuando permitimos que su gracia y su dirección sea nuestra dirección. Y qué lindo es cuando permitimos que la palabra sea realmente la que pueda poner un destino claro. Yo ya compartí en más de una ocasión en este lugar, pero voy a mencionar esto porque solo viene al caso. Porque cuando yo fui jovencito, me encantaba el tema de los negocios. Sí, me encantaba. Y yo tenía mis propios planes ya, definido, escrito incluso, mi plan de vida. Esto es lo que voy a lograr cuando tenga tal año. Esto es lo que voy a lograr cuando ya tenga tal año. Y trabajé duro y parejo. Salía a las 4 de la mañana, salía de mi casa y regresaba a las 12:30 de la noche. Me explico, dormía a la 1 y me levantaba a las 4 por un tiempo. Me di cuenta que me estaba muriendo y dejé eso. No estaba entregando a Dios. Yo tengo mi propio plan. Dios estaba lejos de mis planes. Es más, ni estaba en la iglesia, por supuesto. Pero cuando conocí al Señor, todos mis planes empezaron a enfocarse hacia otro rumbo. ¿Pero cómo? Mis deseos ya no era ser negociante. Mi deseo ahora era servir a Dios. Mi deseo ahora es hablar de la palabra. Mi deseo ahora es practicar con la columna cómo puedo ir a predicar a alguien. Todo cambió. Y usted dirá, pastor, ¿y eso fue un proceso? Eso no fue ningún proceso en mi vida. En mi vida el cambio fue drástico, rápido. Cuando acepté a Cristo en mi corazón, todos mis planes y todo mi enfoque ahora estaba en las cosas de Dios. Y buscaba simplemente enfocarme todo al 100% en lo que Dios quería de mí. ¿Por qué? Porque en el día en el cual se hizo el llamamiento en una carpa, debajo de una carpa, yo fui el único de atrás del lugar que se levantó, alzó la mano cuando el pastor dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Mi corazón estaba tan apasionado por lo que escuché, y antes de llegar a esa carpa escuché la canción, en la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Yo no era feliz. Yo tenía un plan enorme, pero yo no era feliz. Mi corazón estaba completamente turbado en mis propios planes. Me ahogué en mis propios planes humanos. ¿Sabe lo que sucedió? Todo mi proyecto y mi caminar para lograr mi proyecto de vida me estaba matando física y espiritualmente.
Cuando escuché esa canción, alivió mi espíritu. Se abrió una luz en mí. Trajo paz Dios en mi corazón. Entré en ese lugar, escuché la palabra y cuando se hizo el llamamiento, yo quiero esa palabra en mi vida. ¿Y qué sucedió? Me levanté y vine. Y cuando llegué al altar, nadie más estaba conmigo. Estaba solito. Y cuando hice la decisión, cuando el pastor me ayudó y me dijo, repite conmigo esta oración, repetí con tanta fuerza que pareciera ser que había un micrófono al lado mío y no había ningún micrófono. Dios cambió todo en mí en un abrir y cerrar de ojos. Ahora ya no quería viajar. Ahora ya no quería nada más que agradar a Dios y todo mi enfoque estaba en lo que Dios quería que yo haga. Esa noche no me salió otra palabra de mi boca sino esta: Señor, aquí estoy, solito. Nadie me escuchó, solo Dios. ¿Por qué? Porque me arrodillé. Hablé con Dios, yo hablé con Dios y le dije: Señor, aquí estoy. Todo lo que tú quieras en mi vida, aquí estoy, delante de ti. Y cuando me levanté, literalmente era otra persona. ¿Por qué? Porque permití que Dios sane mis emociones. Permití que Dios sane mis heridas del pasado. Permití que Dios sane mis heridas de familia. Permití y rompí generaciones de pecados. Y permití que Dios se encargara de mis emociones y de mi mente sucia, basura. Estaba lleno de basura. Pero Dios cambió. Dios cambió. ¿Y cómo sabes, pastor? Porque la paz que Dios me dio en ese momento, yo no puedo explicarle, porque usted lo tuviera que experimentar. Solo Dios puede causar cambios rotundos, poderosos en la vida de una persona. ¿Eso lo hace una religión? No. ¿Eso lo hace alguien, un hombre, el pastor que estaba predicando? No. Eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Desde ese día, mi vida cambió. Mi papá, cuando llegué a la casa, mi papá se dio cuenta del cambio. Mi papá se acercó a mí y me dijo: ¿qué te pasa, hijo? Le abracé y le dije: papá, perdón por todo lo que yo fallé contigo. Perdón, papá, porque nunca nos llevamos bien. Perdón porque yo quería hacer siempre lo que yo creía que era correcto. Y teníamos siempre problemas. Perdón, papá. Ahora solo quiero disfrutar contigo este tiempo de cambio que he experimentado en Jesús. Mi papá me abrazó y me dijo: yo sentí que tú eras diferente. Sintió, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu cuando las cosas cambian. En la vida no podemos mentir a nadie. Hay un Espíritu Santo que nos da claridad y discernimiento. Por eso la palabra dice que la palabra expone las intenciones del corazón. Porque una persona puede hablarte bonito, pero lo que sientas en tu espíritu cuando estés hablando con esa persona es incambiable. Y eso no lo tiene un psicólogo. Eso no lo tiene ningún parapsicólogo, ni un horoscopeo. Eso se obtiene con la gracia y la misericordia y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque permitimos que la palabra sea autoridad en nuestra vida. Ahora decido según lo que le agrada a Dios. Y puede ser que lo que decida no le agrade a muchos, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es si le agrada a Dios lo que estoy haciendo. ¿Saben lo que dice? Y me encanta Colosenses 3:17. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La renovación entonces no es emoción, es reemplazo, es un reajuste.
Es una redefinición de vida. Eso es renovación. Ya no soy lo que era antes. No pretendo vivir lo que era antes de conocer a Cristo. Porque si digo que conozco a Cristo, la palabra de Dios dice que tengo que buscar ser como Cristo. Y si no estoy haciendo eso, si no tengo la mínima idea de poder vivir para Cristo, no puedo ponerme el título de cristiano. No puedo. Porque cristiano viene del título de del cristianismo, viene de Cristo. Y todo aquel que sigue a Cristo necesita simplemente seguirle a Él. Él es el maestro. Muchos creyentes quieren cambios en su vida sin cambiar su manera de pensar. Eso no puede ser posible. La vida no cambia si la mente no cambia. No existe manera automática de que haya un cambio de vida y de acción si no hay un cambio de mente. Tiene que renovarse, tiene que cambiarse y tiene que experimentar la presencia de Dios en forma diaria. La iglesia comprometida con la palabra permite, hermanos, que la Escritura redefina sus prioridades, reordene sus valores y pueda recalibrar completamente sus decisiones. No hay forma de agradar a Dios si no permitimos que nuestras prioridades sean la prioridad de Dios. Todo lo que es de Dios tiene que ser importante para nosotros. Si para Él es importante la santidad, tengo que buscar ser santo. Si para Él es importante que yo sea honesto, tengo que ser honesto. Si para Él es importante que yo pueda dejar de mentir, yo tengo que dejar de mentir. Si para Él es importante que yo no sea un adúltero, yo necesito no practicar el adulterio. Si para Él es importante que yo sea puro en toda la dimensión de la palabra, necesito ser puro en toda la dimensión de la palabra. Necesito. De lo contrario, no existe química con Dios. Y no pretendo esperar recibir de Dios beneficios cuando yo no pongo mi parte para cambiar. No puedo. La autoridad de la palabra tiene que ser esta: que yo me someto a ella aun cuando no me guste lo que me está diciendo. Porque al fin y al cabo no depende de nosotros el hecho de que lo que la palabra ya dijo ya está establecido. Cielos y tierras pasarán, pero la palabra del Señor no pasará, no cambiará. Ni una jota, ni una tilde será cambiado hasta que Cristo venga y lleve nuestra vida. Así es que, ¿qué significa esto? Significa de que yo me tengo que adecuar a la palabra y no la palabra a mí. ¿Y por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una naturaleza que solo le gusta hacer lo malo. ¿Y cómo puede una palabra tan poderosa y tan sana que provino del corazón mismo de Dios poder adecuarse a nuestra naturaleza inútil? De lo contrario, perdería completamente toda noción y no sería verdadero. Pensar bíblicamente es resistir la presión cultural. Romanos 12, cuando dice no os conforméis a este siglo, está siendo muy sabio, muy sabio. Conformarse es adoptar o adaptarse sin discernimiento. Esto es la palabra conformarse. Dice no os conforméis a este siglo. Esto es una palabra increíble. Esa parte. No os conforméis a este siglo. No te adaptes a esta cultura. No trates de vivir lo que viven en este mundo. No trates de congraciarte con nada más si sabes que esta cultura es mala. Hoy la presión no es solo moral, es ideológica. Todo esto, la cultura redefine la verdad, quiere cambiar la verdad. La cultura redefine la identidad. Muchas personas han tratado y luchado y están todavía luchando por conseguir una identidad.
Pero ¿qué crea la cultura? ¿Qué crea la ideología? Trata de cambiar y revertir todo lo sano, todo lo puro, todo lo que Dios ya estableció. Ahora no es solamente la batalla de a ver si decimos él o decimos ella. Algunos incluso ponen ella. ¿Por qué? Porque no tienes que ofenderle a él o a ella, porque no es ninguno de los dos. Se está redefiniendo todo, se está tratando de cambiar todo. La cultura quiere redefinir la familia. Hoy día la familia es tan fácil de meter en la cultura, en la mente de muchas personas, de que la familia está constituida con un hombre y otro hombre, con una mujer y otra mujer. Hoy es tan fácil de poder poner como predominio en que una mujer o un hombre puede elegir casarse con una estatua, llamar novio o esposo a un animal. ¿Cuántas personas vemos que están cambiando, redefiniendo completamente lo que representa lo puro y santo que Dios creó para la humanidad? Pero ¿qué pasa? La cultura. Hay que adaptarnos al sistema, por de lo contrario vamos a ser impopulares. ¿Y qué ganas con ser impopular si al fin y al cabo la vida es una y tienes que vivirla a plenitud? Acepta lo que viene. Al fin y al cabo estamos en el año 2026 y las cosas han cambiado. Ya no puedes guiarte por la estructura o la cultura de tus abuelos o de tus abuelas o de tus padres. Ahora es diferente, y la diferencia es una redefinición completa del concepto de familia. La cultura redefine la justicia. Hoy día la justicia no es justicia, y se cumple cuando la palabra dice que la justicia del hombre es ¿cómo? ¿Cómo es la justicia del hombre? Es como trapo de inmundicia. Es sucio, ¿verdad? La justicia del hombre es esa. Entonces, ¿qué pasa? La justicia también se redefine. Hoy lo justo es injusto, lo correcto es incorrecto. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que envié. Aleluya. Escuchen bien, la cultura, hermanos, este versículo de las Escrituras afirma que la palabra cumple el propósito de Dios. El propósito de Dios está cumplida cuando nosotros somos obedientes a la palabra. La cultura cambia cada década. De aquí a 10 años va a ser una cultura diferente. Ni sabemos qué es lo que va a haber más. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto no lo cambiará nadie. ¿Por qué? Porque la palabra es y proviene de una autoridad superior que no existe ni vive en este planeta. Es Dios. Es Dios. Ahora, pensar bíblicamente significa, ¿qué cosa, hermano? Significa evaluar todo a la luz de las Escrituras. Ahora, no trate, hermanos, de ver qué es, porque algunos dicen: pastor, ¿es correcto esto hacerlo? Y entonces le explicas y dice: bueno, la palabra del Señor dice. Y cuando se le dice que es la palabra del Señor y no le gustó, entonces dice: pastor, muchas gracias por explicarme. Aprecio tanto su tiempo, pastor. Con gusto. Pensé que entonces entendió. Porque la palabra no se acepta con un sí, con la boca solamente. La palabra se acepta con acción. Hay un cambio de vida. Hay un cambio completamente. Entonces, pensar bíblicamente es el deseo de evaluar todo a la luz de la Escritura. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Es de Dios o no es de Dios? Pensar bíblicamente significa no aceptar ideas solo porque son populares. No voy a aceptar algo que no va de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No importa si fue establecida por el Congreso de los Estados Unidos.
Porque eso no es lo relevante. No importa que fue creado por las Naciones Unidas. No importa que fuera creado por el estamento más poderoso que pueda existir en el planeta. Porque no dependemos de esto. Dependemos de lo que la palabra diga. Y si esto es razón de pelear y de simplemente vivir odiado por algunos, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano no está para hacer moneditas de oro para cada persona. Siempre vamos a tener luchas, vamos a tener problemas, ¿verdad? Pero particularmente a veces es por problemas de que simplemente las ideas de la palabra no son aceptadas, y esto causa riña espiritual. Pensar bíblicamente significa permitir que Dios tenga la última palabra en nuestras vidas. Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Dios es el que determina y Dios es exactamente el que permite que las cosas sucedan. ¿Y cómo lo sentimos? Porque la batalla a veces es esto. La batalla es, pastor, no tengo la habilidad o no tengo la capacidad de entender si esto es de Dios o esto no es de Dios. Porque en ocasiones pensamos mucho. Y al pensar mucho empezamos a meter un poco la parte de emoción. Y decimos, no sé si es emocional o si es espiritual. Voy a decir esto clarito, hermanos. Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros, porque Dios trata en forma individual. Dios no trata en forma colectiva en ese aspecto. Cuando Dios quiere tratar con nuestra vida, lo hace en forma muy individual. Y Él nos da una confirmación en nuestro espíritu cuando es de Él. Y otros no lo entenderán. Pero si podemos nosotros entender, es lo que importa. Entonces, ¿qué significa esto? Idéntico, un ejemplo. ¿Cómo es que sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé? Oh, acepté a Cristo en mi corazón. Perfecto. Pero muchas personas han dicho la oración del arrepentimiento y han dicho, acepto a Cristo en mi corazón, pero todavía hay duda en su corazón si son hijos de Dios. Es más, si le preguntas y dices, si Cristo viene hoy, ¿estás listo para ir con Él? Y esa sola pregunta hace que las personas puedan dudar. Y dice, sí, pero realmente hay una duda. Entonces, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? La palabra tiene una respuesta. Y la respuesta es clara. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Eso qué es? Eso es personal. Porque Dios trabaja a través de nuestro espíritu. Y podemos tener confirmación en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Entonces Cristo viene hoy, me voy con Él, 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 me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Si enero nos enseñó a edificar sobre la palabra, febrero nos está enseñando que la palabra tiene autoridad enorme. Entonces, este día nos recuerda algo crucial. La autoridad de la palabra comienza en nuestra mente. Una entrega completa de todo lo que somos, todo lo que tenemos, y permitir que Él gobierne nuestra mente. Hay tantas cosas en eso. No hay transformación real sin confrontación interna. La palabra nos confronta y cuando nos confronta no nos gusta. Pero ahí está la decisión. Cada uno hacemos, ¿lo sigo a Dios? ¿Acepto su palabra? ¿O acepto vivir solamente de acuerdo a mis términos? Una iglesia comprometida con la palabra no solo escucha la palabra, permite que le contradiga, permite que le desafíe, permite que le corrija, permite que le pueda renovar la mente, la estantería. Quita toda la basura. ¿Ustedes conocen de esas personas que todo el tiempo comen basura? ¿Tiene comidas que no ayudan para el cuerpo? En un momento dado encuentra a alguien que le dice, hey, ¿sabes cómo se come saludablemente? No,
Te voy a enseñar. Te voy a explicar. Comer esto, papa frita, comer esto, y cada tarde o cada mediodía vas a Burger King y te vas a esto y comer todas estas comidas. Lo único que va a causar en ti simplemente es tener un cuerpo débil y tener una situación de problema, porque no estás comiendo nada bien. No estás comiendo proteínas, no estás comiendo saludable, no estás comiendo... ¿Qué pasa? Algunos lo toman bien en serio y dicen, wow. Y lo que más le va a decir es, y le dice, ¿sabes qué? Si sigues comiendo así, no vas a llegar ni a los 50. Entonces toma tan en serio que va a la casa y dice, todo lo que tengo aquí en mí es comida chatarra. Escuché por ahí algo, no sé quién dijo, pero sí me gustó. Comida chatarra. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que toma en serio? ¿Qué hace? Empieza a quitar y tirar todo. Entra en Google. ¿Y cuáles son las comidas saludables? Hace la pregunta. Y empieza a buscar ahora comer comida saludable. ¿Correcto? Así mismo es la palabra. Cuando la palabra lo confronta, toma la decisión de ir y tirar toda la basura, acepta a Cristo y empieza a transformar su mente, o si no, simplemente se queda como está. La verdadera autoridad de la palabra no se demuestra cuando la aplaudimos, sino cuando dejamos que cambie nuestra manera de pensar. Esto es lo que hace la palabra. Por eso en esta tarde quiero animarles en el nombre de Jesús. La palabra de Dios sigue siendo poderosa para todo aquel que cree que es poderosa. Y es poderosa cuando crea cambios en nuestra vida. Hermanos, este no es un libro cualquiera. Usted habrá leído una cantidad de libros en su vida. Algunos son muy lectores y tienen muchos libros leyendo. Quiero decirle que este libro es el libro que contiene palabras que cambia y transforma la vida misma de nosotros. Todo lo que somos y todo lo que tenemos puede cambiar para bien si podemos hacerle caso a la Biblia. Si podemos permitir que la autoridad de ella prevalezca por sobre nuestros deseos. Porque, ¿cuál es la razón por la cual no queremos que la palabra sea nuestra autoridad? Cuando realmente no nos conviene. No, me está privando de algo que yo no quiero dejar. Me está privando de esto, y si yo hago cambios en mi vida, no me va a gustar porque voy a salir de mi comodidad. Voy a salir de mi confort. Voy a salir completamente de mi estilo. Y eso es exactamente lo que la palabra quiere hacer. Quiere que salgas de tu estilo de vida. Quiere que cambies tu nutrición. Quiere que cambies tu forma de vivir. Quiere que cambies tu forma de pensar. Quiere que cambies tu forma de hablar. Quiere que cambies tu forma de adorar a Dios. Quiere que cambies la forma de vivir la vida en Cristo. Porque algunas personas que proclaman ser cristianos, en ocasiones los no cristianos son más vivos que los que se proclaman ser cristianos. Cuando la palabra no toma control de nuestras vidas, no existe otra cosa. Necesitamos permitir que la palabra, por eso en esta hora solo quiero decirles, no sé dónde Dios le está desafiando. No sé qué es lo que Dios está pidiendo que usted cambie. No sé en qué área hay una batalla y riña contra Dios y su palabra. No sé. En algún momento eso explota y sale y se expone. Me explico. Pero hay una cosa que necesita tener claridad. Si la palabra no gobierna su vida, no puede caminar diciendo que usted va a ser victorioso. Va a tener dramas en su vida, la cual usted no va a poder ganar. Pastor, entonces quiere decir que si la palabra gobierna mi vida, ya va a terminar todos mis problemas. Porque si es así, pedime que pueda pasar al altar porque ya quiero.
Tengo que ser muy honesto en decir que los problemas no van a terminar hasta que Cristo un día venga y nos lleve. La gran diferencia que existe es que todo, cuando usted y yo nos sometemos a la palabra, tenemos el respaldo y tenemos la esperanza de Dios a favor nuestro, el cual nos da consuelo, el cual nos da esperanza viva, el cual nos da dirección, el cual no nos da tristeza, el cual simplemente no nos permite caer en apatía o algunas personas incluso a depresión en su vida. Cuando la palabra predomina en nosotros, podemos ser diferentes. Podemos ser diferentes. ¿Y cómo es esto? Esto no depende del vecino. Esto no depende de mi esposa. Esto no depende de su esposo. Esto no depende de ningún predicador. Esto no depende de la iglesia. Esto depende de cada uno de nosotros, que tomemos la decisión firme de caminar bajo la autoridad de la palabra y decirle a Dios: Dios, ¿sabes qué? Yo quiero vivir bajo tu dirección y tu palabra. Yo ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya y quiero vivir para ti y para todo lo que tú tienes para mí. Dios mismo se encargará de hacer cambios drásticos en su vida. ¿Me permite pedirle si puede ponerse de pie en esta hora, por favor? Aleluya. Quiero pedirle esto. ¿Qué les parece si entregamos hoy al Señor esta parte de nuestras vidas? No estoy hablando de aceptar a Cristo como nuestro Señor. Eso ya lo hizo. Estoy diciendo y preguntando: ¿quisiera usted darle el permiso a Dios para que la palabra suya predomine y tenga autoridad sobre su vida? Donde usted pueda decirle a Dios: Dios, ¿sabes qué? Quiero dejar que tú domines todo, mi decisión, mi vida, todo lo que soy, quiero regirla por tu palabra. Esta es una decisión importante y quiero ayudar en esta hora haciendo una oración y guiándole a que usted, si quiere permitir que la palabra sea su autoridad, en esta hora pueda hacerlo. Ya expliqué lo que voy a hacer, ya expliqué por el cual voy a orar. Si usted desea hacerlo, hágalo, porque voy a orar en este momento y yo quiero pedirle que usted repita conmigo. Ahora, si usted dice otra cosa, no diga esta oración. No lo haga. Porque lo que Dios ve en nuestras vidas simplemente es lo importante. En esta hora comienzo diciendo: Señor Jesús, en esta tarde escuché tu palabra. Quiero entregarte mi vida. Quiero permitir que la autoridad de la palabra guíe mi vida, mis decisiones, mi caminar cristiano. Señor Jesús, perdóname cuando fui desobediente, cuando no hice caso a tu palabra. Ayúdame a vivir bajo la dirección de tu verdad. Y tu palabra es verdad. En esta hora me rindo a ti. Rindo a ti mi vida. Rindo a ti mis planes. Rindo a ti mi futuro. Guíame completamente, porque quiero vivir bajo la dirección y la autoridad de tu palabra. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, en esta hora he orado, hemos orado y hemos entregado a ti. Yo oro por cada uno de mis hermanos que han dado este paso al hablar y al entregarte a ti. Señor, una vez que hagamos esto, es algo que cambia en nuestras vidas, cambia nuestro panorama. Ayúdanos a entender tu propósito.
cada día. Bendice nuestra semana, bendice nuestro trabajo, bendice, Señor, nuestras decisiones, bendice los problemas existentes en nuestra vida. Danos sabiduría, dirección y fortaleza. Señor, entregamos a ti una vez más todo lo que somos y lo sometemos bajo tu autoridad. Guía nuestros pasos, guía nuestra mente a ser renovada constantemente en la palabra tuya. Muchas gracias. En este momento, Dios, reprendo toda obra del enemigo, todo pensamiento que no proviene de ti, todo aquello, Señor, que simplemente es algo que obstaculiza para que haya convicción en tu palabra. En el nombre de Cristo lo reprendemos y permito, Dios, que obres en mi vida, y oh Dios, que cada uno de los que estemos aquí podamos darte ese derecho, ese permiso, para que puedas intervenir en nuestra mente y cambiar, oh Dios, estructuras internas, decisiones equivocadas, y empezar, Señor, a reestructurar y redefinir completamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en Cristo. Muchas gracias en esta tarde. Amén y amén.